esto del 15. De los 15. Para el 15. Pero esto está programado para el 15. El 15 del 05 está programado esto. Es que aquí una vez sale en la pantalla sale la reunión está programada para tal día, ¿no ve? Aquí sale para el 15 de abril. Ajá. Sí, sacarlo ese y ingresar al último que he enviado de mí, digamos, donde dices tú, ahí. Pero es ese. Otro link al último. Que se vaya. Dale X del que está atacando o si no directamente. Pero ese, el que me mandaste es ese, tío. No, es otro, es uno nuevo, tiene otro código. El último. Donde dice ¿no ves? El último. El que dice o a este. A ver, espérame. Dice a este papi dice. Por eso a ese he entrado, pero me lleva a otro lugar. A ese que es para pero ese es para el 15 de mayo. A las 7 de la mañana. Es que pasé un nuevo link al mensaje, a ese nuevo mensaje, a ese ingresar, el último. Abundante en el músculo rojo y en el músculo blanco menos abundante. Aquí de nuevo puedo, los fisiculturistas, si ustedes ven, los levantadores de pesa, donde está la mayor cantidad de músculo, se ve que está todo irrigado, así lleno de venas y ¿no? Que se ve desde lejos. En un animal adulto se encuentran tres tipos de músculos: rojo de contracción lenta, rojo de contracción rápida y blanco de contracción rápida. Esto entonces lo vamos a ver en un animal adulto. ¿Y de qué están compuestos los músculos? El componente principal es el agua, como ya sabemos desde del semestre pasado de nutrición. La mayor composición de nuestro cuerpo es agua, pero de los músculos también. La segunda es la proteína. Tenemos muy poquito carbohidrato. La grasa, dependiendo de la acumulación de la alimentación. Y los lípidos, ¿por qué grasas y lípidos? ¿No? Porque las grasas son sólidas. En algunos animales también vamos a encontrar lípidos, como en el caballo, que hay líquido, las grasas líquidas, ¿no? Que es el lípido. Bueno, si hay alguna pregunta, me avisan, por favor. ¿Ya? No se queden calladitos. Las proteínas las vamos a clasificar en tres: las miofibrilares, las sarcoplasmáticas y las estromales. La miofibrilar, la característica es que se solubilizan en sal. La sarcoplasmática se solubilizan en agua y las estromales son insolubles.
Entonces, vamos a hablar un poquito de las miofibrilares, las cuales tienen 50% de proteína muscular total. Y las más abundantes son estas dos, la miosina y la actina. La miosina y la actina siempre van a estar juntitas y son las que me permiten hacer mis movimientos voluntarios, ¿ya? Esto me contrae los músculos. Cuando nosotros hacemos movimientos de contracción, abrir, cerrar, levantar la pierna, estamos utilizando la combinación de actina y miosina. Entonces, para que ustedes no se olviden, acuérdense que actividad, ¿no? Actina, para que lo asocien a la contracción del músculo. La proteína miofibrilar tiene las funciones en la carne en la que me va a dar la textura y me va a dar la capacidad de retención de agua. Como dijimos al principio, tiene como propiedad que es soluble en sal. Y si yo la dejo, es decir, la cocino por bastante tiempo y luego enfrío, se me va a formar geles resistentes, ¿no? Geles a partir de este tipo de proteína. La segunda, la sarcoplasmática, tiene 30-35% de la proteína muscular total y tiene la capacidad de ser soluble en agua. Las funciones en la carne es la que le da el color. ¿Por qué? Porque la proteína sarcoplasmática es principalmente mioglobina, donde está el pigmento, ¿no? El pigmento de la mioglobina, que es la que me va a determinar el color. Y también la textura, porque las proteasas degradan las proteínas miofibrilares, por lo tanto, se la liberan rápidamente. El estómago es proteína sarcoplasmática. Las estromales es la variación en el colágeno. Le decíamos que eran insolubles, ¿no ves? Debido al tipo de músculo, cuando es músculo de movimiento, músculos estructurales, vamos a tener colágeno estructural o de postura. A la anatomía, si está cerca de la unión con el esqueleto, es decir, en lo que une el músculo al hueso, ¿no? Ese pedacito que queda siempre cuando uno está comiendo el muslito de pollo, ¿no ves? Esa cosita, eso es una proteína estromal. Y también vamos a ver que debido a la edad, a mayor edad, más colágeno duro e insoluble. Esto es un músculo, ¿no? Esta es la estructura de un músculo. Aquí, esto es el bollo grande, el bollo chico, véanlo como ustedes, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, esto es donde está el nervio o la proteína estromal, la que va a estar aquí ligada junto al hueso, ¿no? Entonces, esto aquí es un tendón, también podría ser considerado, y ahí comienza el músculo. Esta masa completa, redonda, que tiene como diferentes partículas, ¿no? Diferentes porciones. Cada porción de esas, si yo lo voy aumentando, sigue teniendo cúmulos de fibra, donde tenemos la fibra conectada entre ellas, el tejido conectivo. Fíjense, donde seguimos aumentando uno de los cúmulos que conforma el cúmulo, lo aumentamos más y vamos a tener un núcleo, vamos a tener diferentes membranas y está al final un filamento. Está la miofibrilla, ¿no? Que viene a ser
una sección de filamento unidos entre sí, y ese filamento está aquí, la actina, eso medio azulito, con la miosina, la roja. Estos dos, como le dije ahorita, siempre van a estar unidos, actina y miosina, y tiene como elemento que los permite mantener unidos puentes. Estos palitos que se ven ahí unidos son puentes de unión, y uno de los elementos que está presente es el calcio, ¿ya? El calcio está ahí. Vamos a hablar más adelante cómo es que el calcio es importante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa para que yo pueda decir que un músculo se convierte en carne? ¿No? En el matadero, donde se le realiza el beneficio del animal, es decir, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un faeneo, que es el matar al animal. No puedo buscar otra palabra más suavecita, es simplemente el matar al animal, simple, pero teniendo en cuenta todas las condiciones propias de no hacer sufrir al animal, tener un lugar limpio, varias cosas que hay que tomar en cuenta también para tener un buen manejo, ¿no?, de lo que sería el beneficiamiento de esos animales. Pero bueno, el animal llega, se le hace un periodo de ayuno y de tranquilidad, de tranquilizarlo también, ¿no? Porque el animal llega excitado. Si el animal entra muy excitado al matadero, al faeneo, la carne va a tener serios problemas, ¿no? Entonces, por eso en algunas culturas, por ejemplo en la cultura japonesa, donde la carne es muy cara, el animal es, lo tratan, le dan masaje, le ponen música, ¿no? Tienen todo un tratamiento para que el animal no sufra y se beneficie la carne, ¿no? Entonces, bueno, llega el animal, se le hace un aturdimiento, ya sea por la aplicación de una pistola, el cual no lo mata, simplemente lo aturde, y él pasa a ser colgado de las patas traseras, y ahí comienza a circular colgado de la pata trasera, donde lo primero que se realiza es el corte de la yugular para eliminar el sangrado, ¿no? Para que toda la sangre circulante sea eliminada. El siguiente paso sería el retiro del cuero. El animal se le corta la cabeza, se le retira el cuero, se hace el corte de todo lo que es a mitad del animal, y se le retira los órganos internos, donde en ese momento está pasando por lo que se llama la parte sucia de la planta. Recogen todo lo que es los órganos rojos por un lado y los blancos por el otro, los intestinos, donde va a un departamento para ser lavado, ¿no? Y después pueda salir al mercado las famosas tripas, ¿no? El animal está partido por la mitad, pero sigue teniendo la carcasa abierta. El siguiente paso sería el corte en dos partes, o dos medias partes, ¿no ven? Canales, le dicen, dos canales, y la última parte sería el corte en cuartos, cuarto delantero, cuarto trasero. Bueno, de ahí, después de haber hecho la limpieza,
mucha agua, mucha limpieza, pasa a un lugar, a un almacén con temperatura apropiada, donde comienza la maduración. Y este periodo es muy importante porque aquí es que va a ocurrir la transformación del músculo a la carne. ¿Qué es lo que pasa en este periodo aquí, donde estamos haciendo la maduración? Hay un proceso, ¿no? Al principio dijimos, el animal respira, por lo tanto está en un proceso aeróbico, ¿no? Todo el sistema metabólico está funcionando en un proceso, en un sistema aeróbico, porque respira. Entra aire, sale aire, entra aire, sale aire, ¿no? Al momento en que el animal pierde la vida, inmediatamente comienza la glicólisis anaerobia. Y al cambiar toda la transformación del lactato a ácido láctico, me baja el pH y ese proceso, que puede durar horas o días, se le llama rigor mortis, donde los músculos se contraen y se mantiene en dureza, un músculo duro, ¿ya? Esto, con el tiempo y la temperatura, vamos a empezar otro sistema para salir del rigor mortis. Salir del rigor mortis y convertir el músculo en carne. La glicólisis o glucólisis es la consecuencia de reacciones que convierten la glucosa en un compuesto llamado piruvato o ácido pirúvico en condiciones aerobias, y en condiciones anaerobias es el lactato, ¿no? Esta glucólisis tiene dos objetivos importantes. Primero, convertir de glucosa a piruvato en presencia de oxígeno sanguíneo. En este proceso, si ustedes se acuerdan de su teoría, forman dos moléculas de ATP para continuar con los procesos de formación de ácido láctico y del ciclo de Krebs, mientras el animal está vivo, ¿cierto? En el rigor mortis, el proceso por el cual los músculos de los animales se van a convertir en carne, si lo completa el proceso, porque si no lo completa, el músculo se queda duro. Este proceso ocurre después de la muerte del animal y se caracteriza por la rigidez e inextensibilidad de los músculos. El rigor mortis comienza inmediatamente cuando termina la glucólisis aerobia y comienza la glicólisis anaeróbica. Esta rigidez o inestabilidad del músculo es la responsable de una unión irreversible de las proteínas contráctiles del sarcolema de la carne, es decir, la actina y la miosina. Se quedan enredadas ahí y no hay forma de hacerla retroceder, ¿no? En este proceso está presente la glicólisis anaerobia y la cantidad de ATP formado es insuficiente para separar estas dos proteínas. Entonces, como está presente la glicólisis anaerobia, la cantidad de ATP formado, dijimos que era insuficiente para separar estas dos proteínas. Aquí está la contracción muscular, entonces. Contracción muscular es sinónimo de rigor mortis. Sin el ATP producido por el metabolismo celular, el ADP queda unido a la cabeza de la miosina y esta queda enganchada a la actina. Entonces, la dirección del movimiento actina-miosina no se puede realizar, ¿no? No se queda enganchado. Un músculo vivo tiene un pH
bien cercano a 7. Y luego del sacrificio del pH, ese pH, luego del sacrificio del animal, perdón, no vamos a sacrificar el pH. Luego del sacrificio del animal, el pH va a descender rápidamente. El deceso del pH está estrechamente relacionado con la presencia de la formación de lactato. Por lo tanto, vamos a llegar a músculos de 5,7 a 5,8. Aquí ya hay una forma de verificar el estado de la carne, ¿no? Es decir, si se faenea al animal y se tiene que disminuir el pH. De luego, ese pH va a volver a ir aumentando. Pero hay enfermedades en el animal, hay problemas que se mantiene acidificado y por lo tanto la carne no es buena. ¿Ya? Aquí yo tengo las consecuencias de la acidificación. Al acidificar hay desnaturalización de las proteínas, ¿no? Las proteínas alcanzan el punto isoeléctrico y por lo tanto, ustedes saben, en química orgánica, tienen que haberlo hablado del punto isoeléctrico de la proteína, donde se rompe, ¿no? El enlace proteico. Hay un aumento de dispersión de la luz, por lo tanto, la carne va a tener un aspecto pálido, opaco, y puede también haber exudación de humedad de la superficie del corte. Por lo tanto, hay pérdida de líquido por goteo, ¿no? La carne sigue goteando, goteando, goteando. Entre el proceso de maduración, nosotros tenemos que hablar de una reacción enzimática. ¿Por qué? El animal muere, ya dijimos, al dejar de respirar, empieza todo ese sistema anaeróbico y comienza a liberar sus propias enzimas, que serían las proteinasas, que comienzan la digestión de la proteína de la carne, empezando a fragmentarla, y esto se traduce en un ablandamiento lento. En la carne post-mortem también vamos a ver estos procesos que lo más importante son el de la miofibrilla, y la parte de las proteínas miofibrilares aparentan estar intactas, ¿no? Es la estructura intacta, si se acuerdan, esos túbulos largos, pero hay degradación de la cadena pesada de la miosina. Y los mayores cambios vamos a encontrarlo en la separación y pérdida a lo largo de la línea Z y algo en la línea M, que si lo vemos aquí atrás, las líneas Z y M están uniendo las miofibrillas, ¿ya? Los filamentos y las miofibrillas. Hay también interacción actina-miosina que cambia durante el periodo, se alargan las miofibrillas después del rigor y hay ausencia de ATP y los filamentos se deslizan y aumenta la extractibilidad de las proteínas miofibrilares. A partir de ahí se inicia la proteólisis, de la que se encargan los lisosomas. Vienen a ser también enzimas. Esta se activa en pH ácido. 7 es el pH del músculo vivo, baja a 5,4, 5,6, ya activa la lisosoma y pasan al líquido sarcoplasmático, degradando las proteínas musculares. ¿Cuáles son estas enzimas? Está la captecina, la tripsina, las carpaínas. Esto también es una de las formas de ablandar carnes en la casa, ¿no? Utilizando este tipo de enzimas, ¿no?
que la podemos encontrar de forma natural en frutas como la papaya, la piña, ¿no? Para ablandar la carne. Entonces, el efecto de las carpaínas, volvemos, afectan las líneas Z y M, degradan la troponina T, degradan la conectina y no afectan a actina ni a la miosina. ¿Ok? Entonces, ellas van rompiendo la forma en la que la actina y esas fibras de actina y miosina están unidas entre ellas, ¿no? Pero la estructura actina-miosina queda intacta. La maduración es sinónimo de ablandamiento de la carne, ¿no? Es decir, ustedes muchas veces, el mercado cruceño tiene un problema serio. A los vendedores les gusta que la carne llegue lo más fresca posible. Es decir, si el músculo estuviera todavía moviéndose, mejor. Entonces no le da el tiempo de maduración el mercado cruceño, como por ejemplo el tiempo de maduración para la carne que va a Tarija, que va a Cochabamba, que va a La Paz, porque esa carne descansa en el matadero y en el camión que lo está transportando. Los camiones son refrigerados, entonces mantienen una temperatura adecuada para que esa carne siga su proceso de ablandamiento. Después de un periodo de tiempo variable, hay resolución progresiva del rigor mortis. Es decir, los músculos comienzan a ablandarse. Esta velocidad con la que ocurre el ablandamiento está relacionada a la temperatura en la que vamos a almacenarla y también de la especie animal. Es decir, si es un animal mayor, un animal mediano, un animal pequeño, un animal que tiene muchos músculos rojos o un animal que tiene muchos músculos blancos. El proceso de maduración continúa independientemente del tamaño de los cortes o de que en qué etapa de la cadena alimentaria se encuentra. Vamos a suponer, yo conozco el sistema de faeneo, ¿no? Y conozco Frigor, conozco Fridosa, también en mi primer trabajo en Bolivia lo hice en el matadero Frigor, ¿no? Que fue estaban haciendo un sistema de monitoreo ambiental, ¿no? Y yo tuve que levantar toda la planta y dónde se iban todos los desechos, qué se hacían, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estuve presente muchas veces en el faeneo, ¿no? Y no le da el tiempo, es decir, entra el animal, lo faenea, lo limpian, porque le van retirando a la carnaza, ¿no? Al esqueleto completo, toda la grasa que queda entre el cuero y la carne se les retira para homogenizar la carne, ¿no? Y aquí faenean a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde ya están transportándolo para los mercados, ¿no? Aquí la mayoría de la carne llega al mercado en el transcurso de la tarde-noche. Y si usted va hoy bueno, ya muy poca gente debe estar por los mercados, pero si usted va y se acerca y compra carne hoy y la cocina, es decir, compra, vamos a suponer, 2 kilos de bollo en forma de bife, usted llega a la casa, hace el bife hoy y lo puede comer y va a estar blando, porque no ha entrado todavía a rigor mortis, no le ha dado tiempo. Pero acuérdense que yo acabo de decir que no importa el tamaño del corte para que haya rigor mortis. Entonces llego a mi casa, cocino una porción y el resto lo guardo. Pero lo guardo en la heladera.
a una temperatura de 10, 12 grados. El rigor mortis va a comenzar, y si usted no, al día siguiente cocina la carne, y la misma carne que hoy estuvo blanda, mañana puede que esté dura, porque ya entró al proceso de rigor mortis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dejar, por eso, si ustedes van a los supermercados, ustedes van a encontrar carne al vacío, carne madurada, ¿no? En la que es más cara, pero le va a dar la seguridad de que usted va a tener una carne blanda. El ablandamiento se puede dar en dos fases. La primera, rápida, causada por cambios en el componente miofibrilar, y la segunda, más lenta, provocada por el debilitamiento estructural del tejido conectivo intramuscular, que es el colágeno, ¿no? Este ablandamiento resulta de la actividad de las enzimas proteolíticas y, como dijimos, las principales son la calpaína y las captecinas. Fíjense, aquí yo tengo diferentes especies: vacuno, conejo, ovino, porcino, pollo. Pensamos que el conejo, al ser chiquito, ¿no?, un animal pequeño, tiene un rigor mortis más cortito. No. El primero, el pollo, 0,3 días a 1 grado Celsius con la terneza máxima. 0,3 de 24, 0,3 por 24, es 7 horas. En 7 horas, el pollo faeneado hoy en la noche, si lo vendemos mañana en la mañana, ya va a haber pasado el rigor mortis. Así de rápido para el pollo. El porcino, 4,2 días. El ovino, 7,7. El conejo, 9,5. Y la vaca, 10. Pero aquí estoy a 1 grado. A 1 grado. Por eso, lo que le estaba explicando ahorita de la compra de un bollo cortado y guardado en la heladera, que es aproximadamente 7 grados, 10 grados, 12 grados, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la mejor temperatura? Entre los 15 y los 20, 22 grados más o menos, ¿no? Sería una temperatura ideal donde esos tiempos se van a hacer menores, ¿no? Bueno, yo le dije hace un ratito que dependiendo del trato que se le da al animal o si hay alguna enfermedad, si hay algún estrés, podemos tener diferentes anomalías en la carne, ¿no? Una carne normal es la de la línea roja. Fíjense que tiene un pH 7, que según el tiempo vamos a empezar a entrar en el rigor mortis. El pH va a ir bajando, va bajando, hasta llegar a los 5,5 y luego empieza a aumentar. Aumentar. Tengo dos problemas que pueden presentar la carne. A uno le vamos a llamar PSE, ¿no? PSE, que es pálida, seca, pálida, exudativa, pálida y exudativa, es decir, el pH baja drásticamente, fíjense, en menor tiempo, y se mantiene a un pH ácido, no llega a subir como el normal, ¿no? Pero hay este problema que cae drásticamente el pH. Y tengo la DFD, que es una carne oscura y seca, ¿no? Estas son siglas en inglés de dry, dark. Entonces, fíjense que el pH se mantiene elevado. Llega a tal vez
si esto es 5, aquí sería 6, a los 6.4 más o menos, ¿no? Y esto es el tiempo en horas de un rigor mortis a una temperatura moderada, ¿no? La carne de res de 6 a 12 horas, el cordero de 6 a 12 horas, el cerdo de 0,5 a 3 horas, el pollo menor a 0,5 y la alpaca de 0,5 a 2 horas. Un estrés crónico previo al sacrificio me produce carnes de FD, esta línea verde. El estrés intenso anterior al sacrificio me produce la PSE. ¿Y qué es la PSE? Pálida, blanda y exudativa. Esta carne se caracteriza por un aumento rápido de la concentración de ácido láctico después del sacrificio, produce una rápida caída del pH muscular menor a 6 a los 45 minutos. ¿Esto qué afecta? La capacidad de retención del agua y el color. Por eso se vuelve pálida y larga mucho líquido y se queda blanco, ¿no? Bueno, el color está determinado por 3 factores: cantidad de pigmento, forma química del pigmento y estructura del músculo. La segunda, bueno, aquí tengo una fotito. Esto es una carne normal, un corte de un corte cualquiera. La carne se ve totalmente rojiza, ¿no ves? Y tiene un pequeño volumen de goteo. Mientras que la PSE es pálida, ¿no? Es suave y es exudativa. Tiene bastante líquido. ¿Qué dice aquí? No veo. El utilizar esta carne no es económicamente. El utilizar esta carne no es económicamente rentable y presentan los productos que yo puedo elaborar con esta carne. Vamos a tener problemas como, por ejemplo, mayor pérdida durante la cocción y el curado, mayor proporción de gelatina si se llega a enlatar este producto, porque se solubiliza, digamos, ¿no? Excesiva merma en la carne fresca, coloración variada, irregular, especialmente blanca lechosa en la carne de cerdo. Muchas veces lo hemos visto esto en los mercados. Yo cuando voy a comprar me fijo muy bien que la carne de cerdo tiene que ser de rosada para adelante, no de rosada para blanco. No es muy agradable organolépticamente. La otra, la que le mostré, la DFD, oscuro, firme y seco, de Dark, Firm and Dry, ¿no? Se caracteriza por mantener el valor del pH elevado a las 24 horas después de la muerte, de post-mortem. Los músculos con poca reserva de glucógeno no se acidifican, ya que la cantidad de ácido láctico es baja. Los músculos rojos están abundantemente vasculados, por eso oscuro, y predominantemente aerobios. Y por eso es que se hacen DFD. De las causas, por ejemplo, en los cerdos, es que hayan agotado su energía de reserva en los músculos. Ello se debe al método de transporte, a la carga, a la forma de descarga. Estos animales son muy nerviosos, chillan, que ustedes, no sé si han estado cerca de algún matadero de cerdo, parece que lo saben. Tiempo de ayuno, tiempo de aturdimiento, y para que esto sea más leve, se debe evitar las condiciones ambientales extremas, ¿no? Aquí 6 diferentes tipos de corte, le podemos llamar del 2 al 5 valores normales de carne, ¿no? Entre muy oscura,
ligeramente clara, a una carne PCE que sería ya no muy bien evaluada, o una carne DFD con un valor de 6 en una escala del 1 al 6, ¿no? También tenemos el acortamiento por frío, o en inglés cold shortening, que es la exposición del músculo en pre-rigor a temperaturas frías, menor a 14 a 10 grados. Lo que le decía con el almacenamiento en la heladera. Causa la salida de iones calcio. ¿Se acuerdan que le dije al principio del calcio? Entonces, fíjense cuán importante es. Sale el ion calcio que está presente en la mitocondria y el retículo sarcoplasmático hacia el espacio intracelular. Estos iones calcio inducen la interacción entre la miosina y la actina que causa la contracción y el acortamiento. Y después de cocinada, esta carne es muy, muy dura. ¿Cómo lo puedo evitar? Almacenándolo a temperaturas mayores a 14 grados Celsius hasta que empiece el rigor y luego un enfriamiento rápido de la canal. Suspensión de la canal por el tendón de Aquiles. Es decir, agarrarla por el tendón para que los músculos que están en tensión no puedan acortarse. Y también por estimulación eléctrica. Este acelera el proceso post-mortem. Este método se puede refrigerar o congelar inmediatamente después de la muerte. El otro es el rigor de la descongelación, que se le llama Thaw rigor. En esta, la carne congelada, en estado de pre-rigor, presenta inmediatamente después de la descongelación una intensa rigidez. Esto, ¿qué es lo que pasa? La descongelación, aparece una fuerte actividad ATPásica y el ATP se hidroliza en poco tiempo, lo que me va a producir una fuerte contracción y una considerable liberación de jugo, entre un 30 y un 40% del peso de la carne. ¿Cómo lo puedo prevenir? Manteniendo la carne algunos días a menos 2 grados o algunas semanas a menos 12 grados. Antes de establecimiento de la rigidez, el ATP será hidrolizado lentamente y en consecuencia no se darán las condiciones para la aparición de esta anomalía. También una adecuada descongelación lenta y también por estimulación eléctrica. Bien, espero que haya quedado claro el proceso de transformación de músculo a carne. Ahora vamos a ver un poquito las propiedades funcionales de la proteína. En la industria, ¿para qué utilizamos proteína? Las proteínas, las propiedades funcionales se definen como cualquier propiedad físico-química de los polímeros que afectan y modifican propiedades de un alimento y que contribuye a la calidad final del producto. Por ejemplo, ¿qué propiedades vamos a ver? Hidratación, espumado, emulsificación, gelificación, son todas técnicas que se van a utilizar en la industria donde intervienen proteínas. Dependen fundamentalmente de factores intrínsecos propios de la molécula, cómo está conformada, cuál es la relación y disposición de los aminoácidos, si hay o no hidrofobicidad, es decir, repele el agua o no, ionización, carga eléctrica, forma, peso molecular de las propias proteínas, ¿no? También factores extrínsecos del medio que lo rodea, como el pH, fuerza iónica, la temperatura, la actividad acuosa, que me pueden ocasionar modificaciones. Aquí tengo un cuadrito donde le muestro las propiedades, por ejemplo, hidratación, para que la función que estoy buscando es de aumentar la solubilidad,
la dispersión, la absorción de agua, para utilizarlo como espesante, como gelificante, para aumentar la viscosidad, para formar masa, para cambiar las propiedades reológicas de los alimentos. Entonces, si yo uso proteínas para hidratación, voy a tener toda esta función. Si lo que quiero es dar estructura reológica, hacer, ¿cómo les diría? Estructura, características que le confieren cierta formación a lo que estoy produciendo, yo voy a tener una mayor elasticidad o una mayor cohesión, ¿no? Por ejemplo, hay productos que uno piensa que son piezas enteras de carne y en realidad son pedazos de carne que se han mezclado y se han pegado, ¿no? Formación de redes tridimensionales, formación de fibras, viscosidad, agregación, gelificación, sensorial, si yo quiero dar color, sabor, olor, textura, turbidez, arenosidad, si quiero darle propiedad a la superficie, yo voy a utilizar las proteínas como emulsificante, como espumante, estabilizantes, formación de complejos, lípidos proteicos, otras que puedo utilizar como para compatibilidad con aditivos, por acción enzimática, porque acuérdense que las enzimas son proteínas, y modificación de las propiedades de los alimentos. Bueno, entonces, con esto yo tengo un sinnúmero de productos que podíamos encontrar en el mercado, ¿no? Bien, jóvenes, tenemos 91 de los 112. Bien, la asistencia hoy a la clase. ¿Alguna pregunta que tengan? Doctor, entonces Dígame, Yeli. es el rigor mortis, va a hacer que la carne sea más dura. Dura. Rigor, acuérdese siempre de rigor, es como rigor, algo pesado, ¿no? Entonces usted lo asocia siempre a dureza de la carne. Pero la carne tiene que pasar por el rigor mortis. En el medio del rigor mortis es dura. De ahí empieza la actividad a cambiar y otra vez el músculo empieza a liberarse, ¿no? Y vuelve la carne a ser blanda. Si yo sigo el proceso sin conservarla, la carne comienza en un proceso de descomposición. Por eso no es que el rigor mortis va a ser dejarla 6 días, 7 días, 8 días para que traspase. No, todos los cadáveres terminan llegando a la putrefacción. Lo mismo pasaría con la carne, ¿no? Por eso entonces el tiempo del rigor mortis, fíjense que le mostré 2 cuadros. Uno donde había una temperatura de 1 grado y los tiempos iban hasta de 10 días. Y la segunda, que era cuestión de horas para pasar el rigor mortis, ¿no? Entonces, lean un poquito, investiguen para que ustedes aumenten de lo que yo les estoy diciendo con relación al rigor mortis y entenderlo. Acuérdense, esto le sucede a todo ser vivo, ¿no? Nosotros cuando nos morimos, si alguien ha tenido la experiencia, por eso a los cadáveres humanos no se mueren, inmediatamente lo colocan en una posición para que no parezca deformado, con la mano para arriba o la pierna estirada. Entonces lo colocan porque todavía es manejable. Si pasamos al rigor mortis, ¿no? Se queda la mano arriba o lo que sea. Perdón que haga la comparación, pero lo mismo sucede
con todos nosotros, ¿no? Y los animales también. La asistencia, por favor, márquenla aquí, en la plataforma, en el chat. ¿Preguntas? Doctor, ¿y qué pasa si no pasa por el rigor mortis la carne? O sea, si no se da. O sí Es se da. porque hay un problema. Ese sería el cuadro DFD. ¿O cuál es? La blanda, exudativa. No, la que se mantiene el pH arriba. Tiene que bajar el pH de la carne para que empiece el rigor mortis. Porque hemos dicho que está asociado a la presencia de un pH bajo, ¿ve? Entonces tiene que bajar el pH. Si se mantiene el pH arriba, puede ser que no entre a rigor mortis. Gracias, doctor. La nota. En esta semana ya está corregido el examen, solo me falta sumar las notas de cada uno, pero no he tenido tiempo. Ninguno de ustedes se me presentaron hoy a la invitación que le hice. Gracias por ir al festival de video. Algunos teníamos clase, doctora, a esa hora. ¿Y lo vieron los videos en la plataforma del Sí, yo lo vi. Facebook? Muy Sí, bien. Sí, doctor. Todavía están ahí, pueden verlo. Para que vayan, ¿qué van a hacer el próximo semestre en Bromato? ¿Qué video ganó, doctor? ¿Qué video ganó? ¿El número 7 o el 6? ¿Cómo fue? El de las chicas que compran los panchitos. No sé si lo llegó a ver ese. Sí, yo lo vi. Ajá, ese ganó el primer lugar. El segundo, donde aparece una compañera hablando en primera plana sobre la contaminación cruzada. Estuvo muy interesante, fue una actividad muy bonita. Pero realmente yo tengo que hablar seriamente con ustedes, porque con ustedes voy a trabajar para la feria en la materia del segundo semestre. Pero podríamos comenzar viéndolo desde ahora, ¿no? Pues si no, no nos da tiempo. Con todos los que van a probar y los que van a llevar bromato el próximo semestre. Pero ya lo hablaremos el próximo lunes, que no va a ser frío. ¿Hace el calor? Espero. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos laboratorio esta semana normal. El feriado recién es el próximo miércoles, el 21. Así que esta semana es normal. El grupo del miércoles le toca hacer las emulsiones, ¿cierto? Lleven el procesador para que sea más fácil la práctica, ¿ya? Porque en la licuadora no sale bien. Doctor, ¿no hicimos emulsiones este miércoles? Este miércoles le toca emulsiones. Pues sí, mayonesa hicimos ya. Ya. Es lo de los jueves. Perdón, el jueves lo que no hemos hecho, porque el Corpus Christi fue jueves. Sí, los dos grupos del jueves le toca la práctica de emulsiones. Al grupo del miércoles le toca proteína. ¿Hay que llevar licuadora? Para el jueves, sí. ¿No le han dicho sus ayudantes? No. Todavía no, doctor. No, de hecho. Mejor si llevan el procesador ese de mano, no la licuadora. ¿La batidora? ¿Ya? No, ahorita le voy a mandar una foto a grupo para que la vean, el aparatito, el mini pimer, no sé cómo le dicen, pero es
uno que es manual, de una mano. Ese es el mejor para hacer mayonesa. Sale mayonesa de cualquier cosa que uno quiera hacer. A Jocelyn le botó el Zoom, doctor. Y no volvió a entrar, porque hay espacio. Ok. Chao. Hasta luego, Stan. Que estén bien. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego.